Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. Agradecidos porque nos acompañen, porque sintonizan y estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Como de costumbre, iremos a los textos mesiánicos, aquellas profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Cristo, la obra que Él haría cuando viniera a la tierra, y particularmente en esta porción que estudiamos, las parábolas, las enseñanzas que Él trajo con profundas verdades que tienen que ser descubiertas. Vamos a mirar entonces algunas de esas profecías, ya las estamos prácticamente reiterando en las noches para que se nos graben, principios fundamentales de la enseñanza para que el hombre conozca las profundidades de Dios. Miremos por ejemplo Salmo 78, los 5 primeros versículos. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Asimismo miramos Jeremías capítulo 33, versículo 3. También cosas profundas de parte de Dios que Él quiere enseñarnos para que podamos comprender sus misterios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora miremos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de estas profecías. Lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así vemos que el maestro seguía un principio ya establecido en el Antiguo Testamento: hablar profundas verdades, pero las hablaría de una manera clara, a través de ilustraciones, pero también a gente que tuviera capacidad e interés de escucharlas. Notemos, por ejemplo, cómo Jesús lo va a expresar en Mateo, capítulo 11. Miremos, allí se dirige a sus oyentes como a niños, y que Él se goza de que esas grandes verdades que tiene para enseñar, se las enseña a esta gente humilde como niños. Esto aparece en Mateo. Vamos a buscar el texto. Capítulo 11, desde el versículo 25. Miremos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Notemos que no se trata tanto de que Dios lo quiere esconder por algún motivo. Es que esos sabios y entendidos no logran entender los misterios de Dios. Los niños sí, es decir, la gente humilde. Pero miremos más cómo dice el texto.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y cuando Jesús quiso revelar al Padre, los entendidos y sabios, los fariseos de aquel tiempo, no les interesó. Ellos no querían humillarse, excepto Nicodemo, si nos acordamos, cuando él visitó a Jesús en la noche para conversar con él, un sabio de aquel tiempo. Pero normalmente los judíos, los de alto vuelo, creían que en su petulancia eran superiores a este humilde carpintero que ni letras había estudiado. Esto dice algún texto del Evangelio. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es la expresión que se utiliza. Entonces Jesús, que recibía revelación del Espíritu Santo, acordémonos que Él fue ungido como Mesías, ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, y allí entonces un poder superior lo va a acompañar permanentemente. Allí es declarado como Mesías para anunciar las verdades profundas, los misterios de Dios del reino de los cielos. Miremos cómo lo va a expresar Pablo en Corintios, el capítulo 1, acerca de la necedad de los sabios, para quienes el Evangelio, sus riquezas, la historia de Cristo es locura. Lo dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios no se vale de esa gente ni de esos recursos filosóficos o artilugios que los sabios utilizan. Acordémonos, hubo un sabio prominente en la antigüedad como fue Sócrates, famoso filósofo entre los griegos. Sus razonamientos son muy punzantes. Estudiantes de filosofía se gozan, y en verdad cuando uno lee los escritos de Platón, discípulo de Sócrates, que reproduce las enseñanzas de su maestro, tienen alto vuelo intelectual, sin embargo, poder nulo para salvar el alma. Bien, miremos cómo sigue el texto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero, para los gentiles es locura. Así vemos entonces que cuando el Señor Jesús expresa sus verdades, quisiera hablar aún con los sabios, y de hecho habla con algunos de ellos a un nivel en que ellos pueden entender, pero bien el texto dice que habla con los humildes, se dirige a ellos porque abren su corazón para que Él pueda revelar sus verdades profundas. Vamos a ver entonces a continuación, en la siguiente parábola, se va a hablar no tanto del reino de Dios, sino de un maestro del reino de Dios. Y esta es una enseñanza útil para quienes son maestros, predicadores, pastores, aquellos que llevan la palabra de Dios y la tienen que enseñar. Miremos pues esta parábola en Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Jesús le dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden: sí, Señor. Él le dice: por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Notemos que un docto, un escriba, inteligente, versado, preparado, en el reino de Dios, se lo compara a un padre de familia que de su tesoro saca las cosas viejas y las cosas nuevas. Apliquemos este principio, primeramente el del padre. ¿Qué padre no va a sacar de lo que tiene para favorecer a sus hijos? Y si tiene su tesoro, tesoro en varios sentidos.
no solamente su dinero, sino también las riquezas que le pueden acompañar, que no sean necesariamente dinero, pero aquellas cosas viejas, aquellas cosas nuevas que puedan ser útiles a sus hijos. Es el caso de un padre que a su hijo le quiere enseñar cosas, no con dinero, pero cosas que sean de valor. Déjeme ilustrarlo. Hay un libro que puedo recomendar que se titula Regalos que no se rompen. Miremos cómo un papá, en este caso, va a sacar del tesoro algo que le favorezca al hijo. Cosas viejas, cosas nuevas, pero que sean tesoros para el hijo. Es el caso de una familia, cuenta este libro, el autor del libro, que ellos emprenden un viaje desde su domicilio a otra localidad y les va a llevar muchos kilómetros el trayecto del viaje. Los varios hijos que están allí pues tienen hambre a cierta hora del día del manejo del papá y entonces uno de ellos dice, allí en la ruta hay un lugar, una tienda que podríamos parar para comprar algo y comer. Bien, el padre acepta. Entonces bajan los varios chicos, la esposa, el señor, y mientras están mirando qué cosas comprar, se preparan todas las cosillas allí que se compran necesarias para comer. El hijo más pequeño, travieso, él observa qué puede mirar y sacar. Y en un descuido de los mayores allí, entonces el niño metió, él para probar su habilidad, mete una fruta en el bolsillo que nadie mire. Y está temblando, está robando. Nadie se dio cuenta. Bien, el padre paga allí entonces las cosas que compraron para comer y entonces todo el mundo otra vez al vehículo. Cuando están yendo en el vehículo y comiendo algunas cosas, el niño cuenta a sus hermanitos la hazaña que hizo. Miren, esto lo saqué y no pagamos, yo lo pude sacar. Y los chicos, lógicamente, se molestan, los chicos más grandes, y le dicen al papá, papá, mire lo que está contando fulanito, el hijo más pequeño. ¿Qué está pasando? Y el niño dice, no cuentes, no cuentes. Y la hermanita va a contar. Está diciendo que robó una fruta de la frutería. ¿Qué? A ver, fulano, ¿qué está pasando? Cuenta qué pasó. No, papá, yo no. Y bueno, la historia de niños. Finalmente el niño cuenta. La historia cuenta que habían pasado 50 millas. Es mucha distancia. El niño había escondido la fruta, no la sacaba, por lo que fuera, pero a esa altura del viaje, él sacó la fruta y se la mostró a sus hermanos. 50 millas habían transcurrido de viaje desde la frutería. ¿Qué hizo el papá? Retornó. Y la esposa le pregunta, ¿qué vas a hacer? Volvemos a la frutería. Pero vamos a llegar tarde a tal parte. Volvemos a la frutería. Otras 50 millas de regreso a la frutería. Allí entonces el Señor hace bajar a todos y le dice al hijo más chico, y tú ven conmigo. El padre no le va a pegar, le va a enseñar una lección. Entonces cuando entran allí a la tienda, el hombre los reconoce. ¿Qué pasó? Y entonces el Señor pues le explica, vengo por algo. Sí, usted diga qué. Mi hijo se lo va a explicar. Y el niño pequeño pues no sabía qué hacer. Temía que le pegaran, que lo retaran. Imaginemos una criatura pequeña. Entonces él saca la fruta de su bolsillo y dice, Señor, yo le robé esto. Y ya entonces el frutero entendió. Hiciste eso, tú sabes que no está bien eso. Yo sé que... Entonces se miran el frutero con el papá. Y entonces allí el frutero entendió que si el padre había retornado era para darle seriedad al caso. De hecho, el caso era serio. Había que enseñarle a ese niño un regalo que no se rompe, la honestidad. Entonces el hombre le dice, mira, hijo, está bien, has hecho muy bien en decir esto porque está mal lo que hiciste, pero podemos hacer un arreglo. Yo te puedo perdonar, no lo hagas más, ¿verdad? No lo voy a hacer más. Ok, te regalo la fruta entonces. Entonces el padre le dice, ¿ves, hijo? Una cosa es sacar y otra es pedir y que te lo puedan regalar. ¿Aprendes eso? Nunca más haga esto. Sí, papá, sí. Bien, entonces el padre regresa, agradece al frutero y emprende otras 50 millas. ¿Cuántas millas hizo para enseñar la lección? 150 millas. Pero le dio al hijo un regalo que no se rompe. ¿Entendemos, amigos?
El reino de los cielos es semejante a un docto. El texto va a decir que un maestro o un escriba docto en el reino es semejante a un padre que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Lo tenemos ahí otra vez. Él le dice, por eso todo escriba docto, todo maestro docto en el reino de los cielos es semejante a un papá que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amigos, cosas viejas, cosas nuevas. Ya lo dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento, que nosotros miremos por la senda antigua. Hay valores antiguos que hoy están siendo absolutamente cuestionados. Un docto, un maestro que va a enseñar la palabra de Dios, tiene que volver nuevamente a las antiguas enseñanzas. Por algo Jesús tenía autoridad, y esto es lo que queremos señalar. ¿Cuáles son aquellas cosas viejas y las cosas nuevas que un padre de familia como tesoro saca para compartir con su familia? Que un maestro en el reino de los cielos extrae para compartir con quienes le oyen. ¿Cuáles son esas cosas viejas y las cosas nuevas? ¿En qué consiste ese tal tesoro? Miremoslo en Marcos, capítulo 1. Una experiencia vivida por Jesús en la sinagoga. Desde el versículo 21 en adelante, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Y notemos esto, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora vamos a mirar un poquito más esta historia, pero permítame contar lo siguiente. ¿A qué se debe que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad? No como los escribas, que ellos hablaban, pero no se les veía la autoridad. Había una diferencia. El escriba, como ustedes lo pueden certificar, si tienen acceso a la literatura judía, como es la Mishnah, el Talmud, allí, de paso está de libre acceso en internet, uno lo puede leer, permanentemente estos hombres citan a hombres. Aquí viene el rabino Meir, que de parte del rabino Akiva dijo, y entonces la autoridad del rabino Meir es porque es discípulo del rabino Akiva. A su vez, este otro es discípulo del rabino anterior. Como son rabinos con autoridad, por lo tanto, este que va a hablar con peso porque le acompaña la tradición de autoridad. E incluso suele pasar entre nosotros, cuando escuchamos a alguien, decimos, ¿y este quién es? Bueno, no sé, apareció de la nada. Pero cuando se nos dice, no, él es doctor en fulano, se graduó en sutano, él viene de la universidad de tal parte, deriva de tal país donde se ha formado, etc. Ok. Entonces, como que viene con cierta autoridad. Y en un sentido es razonable para no escuchar a charlatanes, ¿verdad? Hay muchos charlatanes y uno quiere escuchar, quiere aprender de gente que sabe. Bien, eso es correcto. Pero en el caso que nos ocupa de la palabra de Dios, en el caso de Jesús, Él hablaba directamente en nombre de Dios, citando la autoridad de Dios que era el Antiguo Testamento. Los judíos no lo hacían así. Ellos, si citaban las historias, las novelaban, dejaban incierta a la gente, confusa, para que el judío, ejemplos supremos son las enseñanzas judías con respecto a la guarda del sábado. Esto ya lo comentamos en emisiones anteriores, pero valga ahora como ilustración. Si en Jeremías 17 se dice que no debía introducirse ninguna carga por las puertas de Jerusalén, ni sacar carga de las casas, los judíos llegaban al extremo de ni siquiera sacar un pañuelo consigo en sábado, so pena de violar el mandamiento que decía no lleves carga en sábado, ni siquiera el pañuelo. Para poder usarlo había que coserlo a la ropa, en caso que el judío estuviera resfriado y necesitara usar el pañuelo. Era parte del vestido, usaba el pañuelo y lo tenía que botar, o coserlo de alguna otra manera. Esas cosas es un ejemplo de los muchísimos que hay, de los extremos que los judíos hacían, y por lo tanto perdían autoridad, no se veía la belleza de la Biblia.
Vamos a ver el ejemplo de Jesús en San Juan capítulo 5. Todo esto tiene que ver con la autoridad de sacar del tesoro del Antiguo Testamento las cosas viejas, las cosas nuevas. Un escriba, un maestro como Jesús, ¿por qué tenía autoridad? A ver, repasemos otra vez Marcos capítulo 1, versículo 22. Miremos lo que dice allí. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miremos pues entonces ahora en San Juan capítulo 5, la razón de esa autoridad y la falta de autoridad de los rabinos. San Juan capítulo 5, vamos a leer versículos más avanzados como los que tenemos en el versículo 39 en adelante. Miremoslo. 5:39. Escudriñad las Escrituras, les exhorta Jesús a sus oyentes, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres yo no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria o aplausos o aprobación los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Reparemos que lo que está haciendo allí Jesús es decirles que a esta gente reciben gloria, se buscan gloria. Cuando se visitan aparece el rabino y ninguno de ellos va a molestar al compañero. Si hay faltas, si hay defectos, si aparece el orgullo, lo que fuera, va a haber una suave exhortación, cálmate. No, así no es. Entonces, al recibir la aprobación, el beneplácito, gloria se le va a llamar acá, no la reprobación, la amonestación. Tú eres rabino, tú eres maestro, es incongruente la conducta que tienes. ¿Cómo es que te zafas, pierdes el control, pierdes tu paciencia delante de tus alumnos? ¿Y nadie le va a llamar la atención? Bien, quien viene de parte de Dios, lee la palabra, se lo va a decir con autoridad. Veremos otra vez San Juan capítulo 5, cómo continúa, versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés. Está la Biblia en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si ustedes leyeran mejor a Moisés, entenderían mejor los planes de Dios y de quién Moisés habla, que es de Jesús. Que Dios prometió enviar a un hombre que enseñe la Biblia. Profeta entre vosotros voy a levantar, dice Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Leemos también otra vez ese texto. Dios había anunciado que enviaría a alguien que enseñe cosas profundas de la Biblia, al cual se le llama gran profeta, como Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Miremos el 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Si Dios entonces promete enviar a un hombre, al cual se le llama profeta, por eso es la pregunta que le hacen los rabinos a Juan el Bautista. ¿Eres tú Elías? Que había sido profetizado en el libro de Malaquías, que vendría el Elías. ¿O eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Con ello mostrar que vendrían hombres con autoridad para enseñar. Bien, en el caso de Jesús, vamos a leer ahora versículo 46, Juan 5, 46. Él les dice, ustedes tienen la confianza en Moisés, es decir, representa la Biblia. Yo no les voy a acusar, la misma Biblia les va a acusar, porque ustedes no buscan la gloria de Dios, buscan el aplauso de ustedes. Porque si buscaran la gloria de Dios, lo que dice la Biblia les reprendería. Por eso Jesús traía autoridad. Miremos San Juan 5, 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿Cómo creeréis a mis palabras? Qué terrible. Ellos tienen esperanza, confianza en Moisés, pero no creen, porque si creyeran, obedecerían. Y esto es muy peligroso, amigos, cuando nos preciamos de cristianos y decimos, sí, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, sí, pero no la guardo, no la obedezco. Si ahí me dice, me exhorta, me amonesta, que cambie la conducta, pero digo creer, ¿por qué no cambio? La Biblia no tiene autoridad en mí. Y eso es triste, porque la Biblia, que representa la voluntad de Dios, finalmente Dios no tiene autoridad en mí. Eso se llama rebelión. Hay un Padre, un juez, que nos está imponiendo su voluntad. Él es el creador, somos criaturas. Y Él nos exhorta que le obedezcamos. Pero cuando lo desafiamos en la desobediencia y de remate decimos ser cristianos, que leemos la Biblia, ya es demasiado. Más vale no ser cristianos si queremos seguir siendo rebeldes. Volvemos otra vez a Marcos capítulo 1, versículo 22. Nos acordamos de la autoridad. ¿Por qué Jesús traía autoridad? ¿Por qué los escribas no la traían? Estamos mirando ese hecho. Jesús cita los tesoros viejos. Recordamos al maestro docto del reino de los cielos, que como un padre de familia saca del tesoro cosas viejas, cosas nuevas. ¿Cuáles cosas viejas? Las historias del Antiguo Testamento. Vamos a mirar algunos ejemplos de parte de Jesús. Que Él hace esto, sacar tesoros viejos, sacar lustre, junto con enseñanzas nuevas, para que el oyente quede atrapado por esa lucidez, por la presentación, pero por la gracia y el contenido de semejante mensaje. Miramos entonces otra vez Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, basada en la Biblia, y no como los escribas que se cuentan ellos, autoridades entre ellos, gloria que se buscan unos de otros. Y entonces aparece una situación inédita, inesperada, que prueba que Jesús tiene autoridad, no solamente porque habla lo que dice la Biblia, sino porque representa el poder de Dios. Quien toma la Biblia en serio, quien la lee, quien la obedece, cuando se enfrenta a una situación tan extraña como la que vamos a leer, Dios le va a dar el poder, le va a dar autoridad, porque su autoridad emana no tanto porque proviene de algún instituto de enseñanza, porque se graduó con un diploma de honores en tal otra parte, no, porque recibe de Dios la autoridad, porque lee la palabra. Vamos a probar, antes de leer el texto que sigue, esta historia dramática en la sinagoga, allí donde se enfrenta, según Marcos 1:23, vamos a pasar ahora a Marcos capítulo 6, los primeros versículos. La gente asombrada al ver a Jesús que Él enseña y algunas expresiones que ellos utilizan. Marcos 6, los primeros versículos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Aún el siguiente versículo. Y Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Nadie quería creerle. ¿De dónde sale? En otra porción se nos va a decir que ¿cómo sabe este sin haber estudiado letras? Jesús no pasó por un seminario, por una escuela teológica de los rabinos, porque si hubiera pasado así, que era frecuente en ese tiempo, allí los niños iban a las clases de la sinagoga en que el maestro, el rabino, les enseñaba los principios de las leyes. Hasta el día de hoy, las clases que hay para los jóvenes son clases interesantes, pero se enseña mucho del Talmud, que es interpretación del Antiguo Testamento. Es decir, lo que el hombre opina del Antiguo Testamento. En el caso de Jesús, él aprendía su enseñanza de labios de su mamá,
María Virgen pues le enseñaba, abrían el texto bíblico y allí ella le hablaba literalmente lo que el texto decía. Jesús lo razonaba. Saben, hay tanta sabiduría en leer el puro texto así como está. Pero algunos de nosotros, más bien antes de leerlo, le preguntamos al dirigente religioso: ¿usted qué opina de lo que estoy leyendo yo? Seamos cuidadosos, amigos, porque podemos caer en el extravío. Esto cuenta San Juan, capítulo 11, cuando producido el milagro de la resurrección de Jesús. Allí Jesús obró el milagro de la resurrección de Lázaro. Y el texto nos va a contar que muchos creyeron en él al ver semejante milagro, pero otros fueron a contarles a los sacerdotes para que ellos opinen de lo que ellos fueron testigos, que miraron. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo, que miré la resurrección de Lázaro, le voy a preguntar al dirigente religioso: ¿usted qué opina de lo que yo miré? ¿Se entiende? Ahí tenemos el texto que nos lo prueba. Leemos el versículo anterior primeramente para ver los dos grupos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús con la resurrección, creyeron en él. Pero otros fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Era pedirle opinión a Caifás, nada menos, un representante del diablo. Miremos la reacción. Y Caifás va a hablar justamente allí en ese evento. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, porque verán los romanos que hay una revuelta, una rebelión de un líder que los gana a todos con sus trucos satánicos provenientes del diablo. Él hace esos milagros y la gente lo sigue, y entonces seguramente va a levantar una sedición, una rebelión, y los romanos vienen y nos van a matar a todos. ¿Qué dice Caifás a continuación? Versículo que sigue, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dice: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Él ya estaba diciendo: hay que matar a ese hombre, y no que toda la nación se pierda. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Bien, así estamos mirando cómo Jesús se enfrentaba con toda aquella gente incrédula. Él tenía autoridad que emanaba de la Biblia. Como el padre de familia, recordamos, que de su tesoro saca cosas viejas, cosas nuevas. Y este tesoro, que es el Antiguo Testamento, va a darle la autoridad a Jesús. No las palabras de los hombres, tradiciones de los hombres, lo que opinaba el rabino Sutano, del anterior rabino Perengano, que fue maestro. No, pura palabra de hombre. Gloria de los hombres, yo no quiero. Ustedes sí. No buscan la gloria de Dios, porque si buscaran, leerían mejor a Moisés. Yo no los voy a acusar, Moisés los va a acusar a ustedes, la Biblia los va a acusar a ustedes, a pesar de que dicen tener confianza en la Biblia. Esto es extraño, y en el caso de un creyente es mucho más grave, porque su mente se obnubila, se entontece, porque cree que anda bien con Dios, y no se da cuenta que se envilece por desobedecer a Dios, por no leer más atentamente, o al menos recibir amonestación de alguien que tiene autoridad, que le va a decir: léete el texto. Y uno debe sentir adentro el compungimiento, como ocurría con el rey David. Cuando él hacía males, el profeta Natán más de una vez vino y le amonestó: ¿qué hiciste? Y el hombre, en lugar de enojarse, acordémonos del pecado cometido contra la vecina y contra el marido, Betsabé y Urías, famoso caso del adulterio del rey David. Vino Natán el profeta y lo amonestó, y en lugar de enojarse como rey y mandarlo a matar, como ocurría con frecuencia, ocurrió después, posteriormente, en otros casos, el rey David se humilló y pidió perdón a Dios, porque estaba compungido, dolido, que le había traicionado al Señor. Y el profeta Natán, con toda la autoridad que Dios le había dado, le daba las instrucciones necesarias para que él se recupere y obtenga el perdón de Dios. Saben, amigos, estamos necesitando que
haya maestros de Biblia que saquen del tesoro del Antiguo Testamento las cosas viejas, las cosas nuevas, para que haya autoridad. Es lo que estamos necesitando, la autoridad de Dios, para que Dios nos hable y corrijamos aquellas cosas que necesitan corregirse. Volvemos otra vez a la historia de Marcos. Estábamos en el capítulo 1:23 ahora, un suceso que ocurre en la sinagoga de Capernaum, un endemoniado que sale allí para molestar a todos, perturbar, y a Jesús particularmente. ¿Qué ocurre allí? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡ay, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Jesús no iba a dialogar con ese enemigo declarado como son los demonios. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, otra vez la palabra, con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Notamos, Jesús traía autoridad porque se basaba en la Biblia, ahora vamos a ver ejemplos, pero además al demonio le reprende, porque él carga la autoridad de Dios. De hecho, los judíos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te mandó que hagas esto? Cuando él hizo la purificación del santuario. Vamos a ver ese ejemplo en Mateo. Abrimos el texto bíblico. Recordemos que estamos examinando una parábola en la que Jesús compara al maestro del reino de los cielos, al escriba docto del reino de los cielos, como un padre de familia que de su tesoro saca las cosas viejas y las cosas nuevas para sus hijos, para enriquecerlos, bendecirlos. Contamos el ejemplo de un regalo que no se rompe, que un papá le dio a su hijo, una suave reprensión, aunque le significó 150 millas de perder viaje allí con su vehículo, pero enseñarle al hijo una lección que duraría toda la vida: la honestidad. Tenía que ser honesto el muchacho, un tesoro que todos necesitamos recibir, cuando niños especialmente, para que nuestro carácter se vaya formando. Así Jesús saca tesoros, cosas viejas, de la fuente de sabiduría como es la palabra de Dios. En este caso que vamos a leer, Jesús dice allí el versículo: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y se refiere a la limpieza que horas antes había hecho, según cuenta el texto bíblico. Allí se sacó a todos los cambistas, los animales, los que hacían negocio. Jesús los acusó de rateros, cueva de ladrones, en fin, un escándalo que se hizo. La gente humillada tuvo que sacar sus monedas, sus pájaros, sus sacrificios, y la gente que llegaba a ellos para hacer el intercambio. Allí, cuando había que hacer un sacrificio, el hombre traía un animal a distancia y llegaba y seguramente le encontraban algún defecto y le decían: mira, tú vas a ofrecer un sacrificio, pero trajiste una oveja, mírale el defecto que tiene. No, esta no te la podemos ofrecer, tienes que ir a comprarte una nueva. Y así el hombre pues tenía que deshacerse, y al comprarla pagaba muy caro. Y ahí estaba el negocio. Y entonces, ahora sí traía una oveja buena, pero el negocio quedaba en el templo, ganancia para el trabajador y para los sacerdotes también. Notamos, por algo Jesús hizo una limpieza y les llamó cueva de ladrones o rateros. De ahí la pregunta que acabamos de leer: ¿quién te dio semejante autoridad? ¿Cómo responde el maestro? Miremos. Respondiendo Jesús le dice: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y en la pregunta que vamos a leer, muy interesante, les muestra que ellos no respetaban a alguien enviado por Dios, a quien Dios dio autoridad, Juan Bautista. Si no lo respetan, ¿qué pretenden con autoridad? ¿Qué les importa a ellos de autoridad? ¿Para qué preguntan si no van a obedecer? Miremos.
El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿y por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan, el Bautista, por profeta. Respondiendo a Jesús, los rabinos dicen, no sabemos con qué autoridad habló el Bautista. Jesús responde, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y así los dejó. Miremos, amigos, Jesús habla con autoridad porque Él basa su enseñanza en extraer del tesoro las cosas viejas, las cosas nuevas. Cosas viejas. Hay historias que impresionan en el Antiguo Testamento. Les cuento una que a mí me impresiona, es la historia de Balaam. Una historia preciosa en Números capítulo 22, que no vamos a leer ahora, es para dar todo un tema, más de una hora completa, de ese personaje que nos representa a muchos de nosotros. Porque el hombre se precia de creyente, de hijo de Dios. Era un profeta antiguo, no judío, de los pueblos paganos, a quien Dios había señalado para que él transmitiera a pueblos paganos las grandes verdades de Dios. Y el hombre había sido un fiel servidor en su época. Pero ya pasados los años, el hombre se echó a perder. Suele pasar con algunos líderes, algunos predicadores, que se acostumbran y se adquieren malas mañas, malas artes. Y a Dios no le agrada, tiene que mantenerse fiel hasta el final. De otro modo, corre el riesgo de perder su alma y hacer perder el alma de aquellos que le oyen. Bien, en el caso de Balaam, según cuenta el texto bíblico, él recibe la visita de gente dignataria de alto vuelo que traían gruesos regalos para pedirle un favor. Te estamos pagando un servicio, ven y maldice a un pueblo que está llegando hasta nosotros. Eran los israelitas que habían salido de Egipto y en marcha en el Éxodo estaban caminando, avanzando esos 40 años de caminata y estaban cerca de las poblaciones de Moab. El rey de Moab encargó a los emisarios, vayan a ver a Balaam, llévenle este dinero y díganle, te vamos a contratar, vente acá y maldíceme a esa gente. Y Balaam, es interesante este profeta, el texto nos cuenta, reitero, Números 22, 23 en adelante, allí aparece esa historia. Él dice, a mí, yo voy a decir la verdad, a mí no me compran con dinero. ¿Qué creen ustedes? Déjenme que les consulte a Dios. Entonces él hace una oración y le dice, Dios, ¿qué hago yo? No te vayas con esa gente, no te vayas. Ya. Yo bendije a ese pueblo, al pueblo israelita. Y entonces Balaam, al hablarle a esta gente, las palabras que utiliza, allí dan la clave del tipo de calaña de persona que era. Cuando dice, miren amigos, Dios no me deja ir. ¿Cómo que no lo deja? Dios dijo, no te vas, y él tiene que representar la voluntad de Dios. Yo no voy. Pero al decir, Dios no me deja, es que él está deseando ir, pero el jefe no quiere. Oh, si está deseando, ok, te voy a dar más regalo. Así fue cuando estos emisarios regresan, le cuentan a su rey, y el rey dice, si eso dijo, ok, lleven más regalos. Y entonces cuando aparecen nuevamente en el domicilio, Balaam se asombra y nuevamente saca esas palabras. Yo soy recto, digo las cosas correctas, digo la palabra de Dios. Ustedes vienen con regalos. Y él deja una imagen de rectitud, pero por adentro se come las ganas de apoderarse de esas riquezas. Nuevamente consulta a Dios. ¿Pero por qué le tiene que consultar? ¿Por qué tiene que pedirle permiso si ya Dios había dicho que no? Eso significa que está esperando que Dios se doblegue. No podemos jugar con Dios. Bien, él le ora a Dios, le dice, Señor, han vuelto esta gente. Y Dios entonces ahí le va a conceder para probar ante esa gente, ante el universo, qué tipo de persona era este Balaam. Cuando le dice, está bien, te voy a dejar ir, pero vas a hablar lo que yo te diga. ¡Oh! Se puso contento, él dice, ok, ahora sí puedo ir. Y ya se queda con la ganancia. ¿Qué es esto? Bien, esas lecciones que están en el libro de Balaam, famosa historia, que en la locura de ir tras el cometido por el cual estaban pagando, que era llegar al lugar y maldecir a los israelitas. El famoso texto, nos acordamos, del burro que le habla. Él está yendo, ahí tenemos el ejemplo, en un dibujo. El animal, pues, al ver el ángel, se postra, se cae, y entonces Balaam, que lo golpea,
y finalmente el animal que le habla. ¿Por qué me golpeas? Miremos un pequeño resumen en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Ahí aparece el texto de Balaam. Capítulo 2, versículo 14, hablando de gente que fueron creyentes, pero se dejan seducir. Y esto es algo peligroso, amigos, si nos llega a pasar a nosotros también. Que podemos ser buenas personas. Yo no dudaría de la honestidad de nadie. A mí no me cabe eso. Pero sí la advertencia de decirles a ustedes y a mí que la rectitud hay que mantenerla hasta el final. Porque podemos bajar la guardia. Es el caso de lo que vamos a leer ahora. Segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, noten, así que eran personas sanas, rectas, pero lo han dejado y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Ahí va a contar brevemente la historia. El cual amó el premio de la maldad, que era el dinero, por avaro. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Un resumen bien ajustado de la experiencia de Balaam. Ahora miremos a Jesús en San Lucas capítulo 4, cuando él da su sermón inaugural en Nazaret. Cita Isaías 61. Y allí, delante de todos, les dice, esta profecía se está cumpliendo delante de ustedes. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 4. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que él acababa de leer de Isaías 61, acerca del Mesías, delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, pero ¿no es este el hijo de José? Entonces Jesús comienza a mostrar lo que hay en el corazón de ellos. Y hay dureza. Es muy triste que el maestro tenga que leerles la mente. De hecho, terminado ese sermón, quisieron matarlo. Nazaret estaba situado en un lugar alto y lo quisieron despeñar. Lo agarraron a rastra, decimos, para echarlo, y Jesús logró zafarse y se escapó y se fue. El texto nos va a contar eso. Entonces, en lo que vamos a leer, les lee la mente de ellos, les muestra el corazón feo que tiene, pero entonces Jesús va a sacar un tesoro viejo del Antiguo Testamento. Y eso les ofende a ellos. ¿Cuál es? Que había gente en la antigüedad, va a decir Jesús, que no eran del pueblo de Dios, y sin embargo fueron mejor persona con los profetas que necesitaban auxilio, ayuda. Y ellos se ofenden. ¿Cómo buena persona? Un pagano, mejor persona que yo, judío. Eso a los judíos les ofendió, por lo cual los quisieron matar. Leamos el texto. Les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz aquí también en tu tierra, en Nazaret. Añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas hay en Israel. Notemos ahora la comparación. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas, de las viudas judías, fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, un pueblo pagano. Siguiente ejemplo. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino un pagano, Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque Jesús los comparaba con los paganos y les mostraba que los paganos eran mejor gente que ellos. Miremos cómo va el desenlace de esta historia. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Notamos entonces en esta historia cómo Jesús saca
del tesoro cosas viejas, cosas nuevas, cosas que edifiquen, cosas que alimenten, pero aquella persona que no está en comunión con Dios se siente ofendida. Aquí se sacó una historia vieja de Elías y la viuda de Sarepta, del profeta Eliseo con Naamán el sirio, que debería enseñarnos que hay gente buena, mejor que nosotros, aún en ambientes no cristianos, no religiosos. ¿Por qué me tengo que ofender? ¿Por qué más bien no aprendo a mejorar mi carácter, mi conducta? Era la intención del Señor. Bien, así como Jesús saca cosas viejas, valoremos pues el Antiguo Testamento. Hay cristianos que no le atribuyen valor, diciendo eso está abolido, eso ya no sirve, ahora tenemos el Nuevo Testamento. Perdemos muchísimo de la instrucción dada por Dios en el Antiguo Testamento en historias, en lecciones, aún en los sacrificios antiguos que arrojan luz para que entendamos el propósito de los sacrificios nuevos, de la enseñanza de Cristo, de Jesús como nuevo sacerdote, como con un nuevo templo o santuario, con un nuevo sacerdocio, con nuevas leyes. En fin, todo ello podemos verlo al comparar las lecciones del Antiguo Testamento y las nuevas del Nuevo Testamento. A esto se refiere entonces la parábola que el padre de familia saca cosas viejas y cosas nuevas del tesoro para dársela a sus hijos. Aún de las cosas nuevas, cuánta enseñanza profunda de Jesús, que Él, inspirado por el Espíritu Santo, como las bienaventuranzas, como la regla del amor, todo lo que quieras que te hagan, hazlo a otros. ¿Nos acordamos? Vamos a leer el texto. Se encuentra en San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Si bien esta frase que vamos a leer ya aparece en el Antiguo Testamento en los libros apócrifos, en Tobías capítulo 4, versículo 15, ya aparece la misma idea, pero está dada en forma negativa. Se enseñaba en la antigüedad, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Jesús lo pone en forma positiva, más bonito. Miremoslo. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque en esto consiste la ley y los profetas. Esto es amar al prójimo, como me amo a mí mismo. Si yo me amo y quiero lo bueno, lo mejor para mí, pues eso exactamente hago o debo hacer para el otro, desearle el bien. Si yo quiero recibir alguna ayuda, pues debo darle ayuda. Si quisiera que cuando se me amoneste usen palabras sabias y sean suaves, si yo quisiera eso, pues también yo hacer lo mismo con el otro, etc. Esa es la ley. Jesús dice, en esto consiste la ley y los profetas, en la Biblia, en la esencia, el amor de Dios expresado en mi amor al prójimo como me amo a mí mismo. Cosas nuevas, ya era cosa vieja, pero ahora se remoza, se hace nuevo en los labios del Maestro. Y así como esto, cuántas enseñanzas que llegan a ser nuevas, frescas, pero para aquella mente que se abre, que quiere escuchar la palabra de Dios. Amigos, de esta manera queremos enfatizar. Un maestro, un doctor, un escriba en el reino de los cielos es semejante a un maestro que abre la Biblia, enseña el Antiguo Testamento, enseña el Nuevo Testamento, le da armonía, le da luz, nos enseña para que aprendamos el amor de Dios. Dios nos ama y Él quiere que veamos la belleza de su amor expresado en las grandes revelaciones del Antiguo Testamento. Sean profecías, sean historias, sean lecciones, todo aparece allí revelado. Es el pensamiento de Dios escrito en lo que llamamos Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento que refleja la historia del Cristo. Allí todo Jesús que enseña lo que aparece en el Antiguo Testamento, más enseñanzas nuevas que Él trae. Es el Maestro de Dios para la humanidad. ¿No habremos de servirnos de ella? Esto deseamos, amigos, en esta serie también, que conozcamos más al Cristo de las profecías mesiánicas, que nos enamoremos de Él, para servirle, para amarle, para que Él perdone nuestros pecados, para que seamos felices, para que heredemos el cielo. Hasta la siguiente emisión, deseamos que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos.
Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.